Este es El Telégrafo por Salón Boricua, un podcast cultural dedicado a difundir la historia, el arte y la cultura puertorriqueña. Mi nombre es Wilmer Jovet. Y mi nombre es Micaela Yerian. Recuerda seguirnos como Salón Boricua en todas nuestras redes sociales. En este episodio estaremos hablando sobre el doctor Ramón Emeterio Betances Alacán, médico y abolicionista. Muchos boricuas conocemos la figura de Emeterio Betances como el padre de la patria, o quien diseñó la primera bandera de Puerto Rico, que hoy es la bandera del Lares, o quien también fue arquitecto del Grito del Lares en 1868. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en sus aportaciones a la medicina. Ramón Emeterio Betances nació en Cabo Rojo, Puerto Rico, un 8 de abril del 1827. Su padre era dominicano y su madre puertorriqueña. Desde niño, Betances se destacó por su excelencia académica. Cuando había cumplido apenas 10 años, su madre murió, y entonces su padre, llamado Felipe Betances Ponce, lo envía a Tolosa, un pueblo que queda en el sur de Francia. Allí completa 2 bachilleratos, uno en letras y otro en ciencia. En 1848 comienza a estudiar medicina. Lamentablemente su padre nunca lo pudo ver graduado, pues falleció unos meses antes de la graduación. Algo interesante es que en 1848 también ocurre la Revolución Francesa. Además de terminar con la monarquía francesa, se abolió también la esclavitud. En Puerto Rico, por ejemplo, se abolió en 1873, luego de más de 20 años. A sus 28 años, en 1855, terminó sus estudios de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de París, considerada la capital científica del mundo desde el siglo XVIII. Era una de las mejores instituciones en esa época. Luego de presentar su tesis doctoral, cuyo tema fueron las causas del aborto, regresa a Mayagüez, Puerto Rico. Ese primer trabajo científico se enfoca en las dimensiones sociales e implicaciones que tenía el aborto en la mujer, un trabajo de alta calidad muy admirado por sus profesores, compañeros y médicos en Francia. Todavía en nuestros días, sus diagnósticos y evaluaciones se mantienen vigentes en el aspecto clínico. Betances se destacó por sus ensayos sobre la oftalmología, ginecología, técnicas quirúrgicas y trabajos relacionados a condiciones médicas. También sobre la cólera, la viruela y escritos sobre la salud pública y vacunas. Cuando el doctor Betances se establece en Puerto Rico, simultáneamente a su práctica médica comienza su lucha por la descolonización y abolición de la esclavitud en la isla. Esos años coincidieron con la epidemia del cólera morbo en Puerto Rico. El cólera entró por el pueblo de Nahuabo y se extendió por toda la isla, a excepción de Adjuntas y Aybonito. Mayagüez fue uno de los municipios con mayor cantidad de casos registrados. Por suerte, el doctor Betances se encontraba establecido en el área. El cólera morbo es una infección en el intestino delgado que lo produce una bacteria que generalmente se transmite por la comida o agua contaminada. Por esa bacteria llamada científicamente Vibrio cholerae. La tasa de mortalidad en el cólera era de un 50%, o sea, las personas una vez diagnosticadas podían morir prácticamente el mismo día en alguna hora. Esta epidemia es la que más muertes causó en el siglo XIX en Puerto Rico. La población más afectada eran los negros, los esclavos y la gente pobre del país. Se totalizan unas 25.800 muertes, de las cuales 5.400 eran esclavos. Betances trabajó junto a otros médicos de la época adoptando medidas preventivas y sanitarias, aplicando todo ese conocimiento que había aprendido una vez en París. Durante el cólera, el doctor Betances se muestra como un médico valiente, un patriota enfrentado a una de las enfermedades más mortales del país. Fue un médico interesado especialmente por la salud y el bienestar de los negros, los pobres y los esclavos en Puerto Rico. Recordemos que en Francia ya la esclavitud había sido erradicada hacía años. Por esta labor excepcional fue apodado el médico de los pobres. Betances siempre exigía que le pagaran por su trabajo si eran personas adineradas. De lo contrario, ofrecía sus servicios libre de costo. A Betances también le decían el niño, en el idioma de los esclavos, lo que demuestra que era muy querido por los negros y los jíbaros del área sur. Era un doctor de gran corazón, comprometido, desprendido
aprendido y que ponía sus conocimientos al servicio de Puerto Rico. Por eso tuvo tanto respeto por sus compatriotas. Luego de la epidemia del cólera en Puerto Rico, Betances se dedica de lleno a la causa de la abolición de la esclavitud, logrando la libertad de niños en la pila bautismal. Básicamente, el Dr. Betances compraba la libertad de los niños y luego los liberaba. También, con la ayuda de un comerciante llamado Antonio Blanes, creó un pequeño hospital en Mayagüez, llamado el Hospital San Antonio, fundado en 1865. En aquella época no había muchos hospitales, eran casi inexistentes en la isla. El Hospital Tricoche en Ponce, por ejemplo, que es uno de los más viejos, se fundó en 1873, así que la salud pública en Puerto Rico estaba en peligro por la falta de recursos y hospitales, algo que complicaba aún más el panorama. En alguna parte de República Dominicana le llegaron a decir el santo médico. Esta es una de mis historias favoritas. Esto por una cirugía que realizó en los ojos a una señora que nunca había visto la luz del sol en su vida. Una operación como esa, sin duda, demuestra la gran capacidad y el conocimiento que tenía Betances en esos tiempos. El Dr. Betances estaba a la vanguardia en temas de la salud pública. Trajo lo último en la medicina y la ciencia de Europa. En la década del 1850, ya Betances operaba cataratas en los ojos y era muy admirado por otros doctores. Incluso en la década de 1870, un médico francés llamado José Enrique Dumont reconocía que las técnicas que usaba el Dr. Betances estaban a la altura de los mejores cirujanos europeos en la época. Betances nunca tuvo la intención de desarrollar su carrera en un país desarrollado como Francia. Él siempre quiso volver a Puerto Rico y ejercer su profesión. Como médico, su objetivo era el bienestar de su gente. Estando exiliado, se incorpora con médicos de la facultad. En una ocasión, la reina Isabel II se enferma y a pesar de que ella sabía que Betances era su adversario, políticamente hablando, ella aceptó su tratamiento y logró curarla. Ella misma reconocía su currículum y lo excelente que era el Dr. Betances en su trabajo. Ya para el año 1887, un Dr. Betances mayor se dedicaría a producir escritos relacionados a la medicina nuevamente, publicando sus últimos trabajos sobre la salud pública, las vacunas, la viruela, revisando su trabajo sobre la cólera morbo y en 1890 publicando una disertación sobre esa enfermedad. Cuando Betances se enferma, como buen médico que era, ya pronosticaba que estaba en riesgo de morir. Betances tuvo serios problemas renales y para esos tiempos no existía el proceso de diálisis. Sus últimos días los pasó solo y un poco en abandono. Desde su agonía escribía y tenía ese deseo ferviente de la descolonización de Puerto Rico. Betances muere en Francia el 16 de septiembre del 1898, a sus 71 años de edad. Más adelante trajeron sus restos a Puerto Rico. Los restos llegaron a los muelles de San Juan en el año 1920. Se dice que había más de 20.000 personas esperando al padre de la patria puertorriqueña. Hoy sus restos descansan en su ciudad natal, Cabo Rojo. El cólera es una enfermedad que todavía prevalece en nuestros días y en aquella época ya el Dr. Betances recomendaba hervir el agua, lavarse las manos y aislar a las personas enfermas. Algo que parece sentido común, pero esas buenas prácticas no eran la norma en aquella época. Hoy día todavía usamos estas recomendaciones que hacía el Dr. Betances. Con todo esto del COVID-19, el coronavirus, estamos más conscientes de que la única manera de prevenir el contagio es lavándonos las manos, tomando medidas de seguridad individualmente. El Dr. Betances sin duda fue un gran patriota, que no tan solo se destacó por sus posturas para nuestra liberación nacional, sino que también fue un médico excepcional. Bueno, pues hasta aquí este episodio del Telégrafo por Salón Boricua, un podcast cultural dedicado a difundir la historia, el arte y la cultura puertorriqueña. Y el telegrama de hoy fue enviado por Ricardo Alegría. Mientras Puerto Rico carezca de soberanía política, siempre va a haber una amenaza sobre nuestra cultura. Suscríbete a este podcast en tu plataforma favorita.